Saludos, buenas. Mi nombre es Juvenil Pamela Sánchez Batista. En esta videoconferencia le estaré hablando sobre la interpretación radiológica de tórax. Es importante que antes de hacer una radiografía de tórax, debemos de recopilar los datos del paciente. Revise el nombre del paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Primero que nada, asegúrate de revisar la radiografía de tórax que sea correcta. Esto puede parecer evidente, pero cuando estás estresado o bajo presión, puedes olvidarte de algunas nociones básicas si tienes la radiografía incorrecta. Y eso te hace perder tu tiempo. Es importante revisar el historial del paciente. Cuando te prepares para leer una radiografía, asegúrate de contar con toda la información del paciente, incluido la edad, el sexo, su historial clínico. Recuerda comparar la radiografía con una anterior si cuentas con una. Lee la fecha de la radiografía. Presta atención. Presta una especial atención a la fecha cuando compares la radiografía anterior si se da el caso. Siempre revisa la radiografía si cuentas con ella. La fecha en la que se ha tomado la radiografía brinda un contexto importante para la interpretación de cualquier hallazgo. Es importante saber que para identificar o para interpretar una radiografía hay que saber medir las densidades, o sea, saber distinguirlas. Tenemos densidad aire, grasa, líquido o tejido blando, calcio y metal. En el aire, el aspecto se absorbe se absorbe la menor cantidad de rayos X y aparece el color más oscuro en las radiografías convencionales. En grasa, aparece con un color gris, algo más oscuro que los tejidos blandos, líquido o tejidos blandos. En líquido, el paciente, por ejemplo, presenta la sangre. Los tejidos blandos, por ejemplo, el músculo, tienen la misma densidad en las radiografías convencionales. En calcio, el aspecto de esta estructura va a ser más densa y el material natural, ejemplo, los huesos, que absorben la mayoría de cantidad de rayos X. En el metal, generalmente se absorben todos los rayos X que puedan aparecer. Es importante saber que cuando vamos a leer una radiografía, revisa si la imagen se ha tomado con una inspiración completa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la radiografía de tórax suelen tomarse cuando el paciente se encuentra en la fase inspiratoria del ciclo de respiración. En términos sencillos, luego de haber inhalado esto, tiene un efecto importante en la calidad de la radiografía. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando los haces de los rayos X pasan a través de la parte anterior del tórax hacia la película, las partes más visibles son las costillas más cercanas a la película y las costillas posteriores. Debido a esto, debes poder ver 10 costillas posteriores si la imagen se ha tomado con una inspiración completa. Si puedes ver 6 costillas anteriores, la imagen tiene una calidad muy alta. Revisa la exposición. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, las películas sobreexpuestas lucen más oscuras de lo normal. Y los detalles pequeños son muy difíciles de ver. Las películas poco expuestas lucen más blancas, de lo normal y provocan la aparición de áreas de opacidad. Verifica la presencia de cuerpos intervertebrales para determinar si la radiografía de tórax se ha realizado con una penetración apropiada.
En una radiografía de tórax con una penetración no se puede diferenciar los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales. Esta tiene poca penetración si no puedes ver las vértebras torácicas. Una película con demasiada penetración muestra los espacios intervertebrales con mucha claridad. Revisa si hay una rotación. Si el paciente no está completamente recto contra el casete, puede haber cierta rotación perceptible en la radiografía. Si esto ha ocurrido, el mediastino puede lucir muy inusual. Puede verificar si hay una rotación observando las cabezas claviculares y los cuerpos vertebrales torácicos. Revisa que la columna torácica se alinee con el centro del esternón y entre las clavículas. Revisa si las clavículas están niveladas, como lo podemos ver en esta imagen, que estén totalmente niveladas. Busca marcadores. Los principales, lo próximo que debes hacer es identificar la posición de la radiografía y linearla correctamente. Revisa los marcadores relevantes impresos en la radiografía. La L para la izquierda, la R para la derecha, PA para posterior anterior, AP para anteroposterior. Ten en cuenta la posición del paciente, posición supina, recostado boca arriba, erguido, posición lateral o en decúbito. Revisa y memoriza cada lado de la radiografía del tórax. Pon la radiografía posterior anterior y lateral en posición. ¿Qué quiere decir con esto? Una radiografía de tórax normal comprenderá a las imágenes posteriores PA y lateral, las cuales se leen juntas, lineales para observarlas como si el paciente estuviera parado frente a ti. Así, a su lado derecho apuntará a su izquierda. Es importante saber que el lado izquierdo de uno es el lado derecho y el lado izquierdo es el lado derecho. O sea, el lado izquierdo es el lado derecho y el lado derecho es el lado izquierdo, en una interpretación de una radiografía de tórax. Si hay una imagen anterior, si hay imágenes anteriores, debes colgarlas de forma adyacente. El término posterior anterior, PA, consiste en la dirección de la radiografía que atraviesa al paciente desde el lado posterior hacia el anterior, de atrás hacia adelante. El término anteroposterior, AP, consiste en la dirección de la radiografía a través de el paciente atraviesa desde el lado anterior hacia el posterior, de adelante hacia atrás. La radiografía de tórax lateral se toma con el lado izquierdo del tórax del paciente contra el casete de rayo X. Una vista oblicua es una vista girada entre la vista frontal, estándar y lateral. Esta es útil para localizar lesiones y eliminar estructuras superpuestas. Reconoce una radiografía anteroposterior AP. ¿Qué quiere decir con esto? Las radiografías AP se toman en ocasiones, pero solo suelen tomarse en pacientes que están muy enfermos como para pararse erguidos para una radiografía PA. A comparación de la radiografía PA, la radiografía AP suelen tomarse a una distancia más corta de la película. Las distancias reducen el efecto de divergencia del haz y la ampliación de estructuras más cercanas al tubo del rayo X, como el corazón. La radiografía AP se toma a distancias más cortas, por ello estas lucen más amplias y menos nítidas y aparecen de las imágenes PA estándar. Una imagen AP puede mostrar una ampliación del corazón y un ensanchamiento del mediastino.
En esta imagen determina si la radiografía se ha tomado desde una posición de decúbito lateral. Una radiografía tomada desde esta vista se realiza con el paciente echado de costado. Esta ayuda a determinar la presencia de líquido, derrame pleural, y muestra si el derrame es localizado o móvil. Puede revisar el hemitórax no dependiente para confirmar un neumotórax. El pulmón dependiente debe aumentar su densidad. Esto ocurre debido a la atelectasia causada por la presión que el peso del mediastino ejerce en el pulmón. Si esto no ocurre, es un indicador de que hay una retención de aire. Alinea la izquierda y la derecha. Tienes que asegurarte de ver la radiografía de la forma correcta. Puedes hacerlo de forma fácil y rápida buscando la burbuja gástrica. La burbuja debe estar a la izquierda, como la estoy presentando en esta imagen. Determina la cantidad de gas y la ubicación de la burbuja gástrica. Las burbujas de gas normalmente también podrían observarse en los ángulos hepáticos y esplénicos del colon. Empieza con una observación general. Antes de enfocarte en los detalles específicos, es bueno realizar una observación general. Los elementos importantes que podrían haber omitido pueden cambiar los valores normales de base de adoptes como puntos de referencia. Empezar con una observación general también puede permitir realizar una búsqueda más exacta de elementos en particular. Los técnicos suelen emplear el método de revisar la vía respiratoria, los huesos, la silueta cardíaca, el diafragma, los campos pulmonares y todo lo demás, conocido como ABCDE por sus iniciales en inglés. Revisa si hay algún instrumento como tubos, vías intravenosas, conexiones de electrocardiograma, marcapasos y grapas o drenajes quirúrgicos. Revisa si hay algún instrumento como tubos, como te estaba diciendo anteriormente, drenajes, esto es importante, revisarlos cuando estamos interpretando una radiografía de tórax. Revisa la vía respiratoria. Revisa para determinar si la vía respiratoria se encuentra patente y en línea medial. Por ejemplo, en un neumotórax por tensión, la vía respiratoria se desvía lejos del lado afectado. Busca la carina, el punto en el que la tráquea se bifurca, se divide hacia los bronquios principales de la derecha a la izquierda. Revisa los huesos. Busca si hay alguna fractura, lesión o defecto. Presta atención al tamaño general, la forma y el contorno de cada hueso, la densidad o mineralización. Los huesos osteopénicos lucen delgados y menos opacos. El grosor cortical en comparación con la cavidad medular, el patrón trabecular, la presencia de alguna erosión, fractura, las áreas líticas o blásticas, busca la presencia de lesiones radiolúcidas y escleróticas. Una lesión esclerótica en el hueso es un área de hueso con una densidad aumentada, la cual luce más blanca. En las articulaciones se observa la presencia de espacios articulares estrechos o agrandados, la calcificación de los cartílagos, aire en el espacio articular y bolsas de grasas anormales. Busca el signo de silueta cardíaca. El signo de silueta cardíaca básicamente es la eliminación de la silueta o la pérdida de la interfaz del tejido pulmonar o blando, la cual ocurre después de la presencia de una grasa, de una masa o inundación del pulmón. Revisa el tamaño de la silueta cardíaca, espacios blancos,
que presentan al corazón situación entre los pulmones. Una silueta cardíaca normal ocupa menos de la mitad del ancho del tórax. Revisa si el corazón tiene una forma de botella de agua en una imagen PA simple, lo cual sugiere la presencia de un derrame pericárdico. Revisa el diafragma. Revisa si el diafragma está plano o elevado. Un diafragma plano puede identificar la presencia de un enfisema. Un diafragma elevado puede identificar la condensación del área de espacio aéreo, como en la neumonía, por ejemplo. Normalmente el diafragma derecho es más elevado que el diafragma izquierdo, debido a la presencia del hígado que está debajo de él. También revisa el ángulo costofrénico, el cual debe lucir nítido. Para identificar cualquier atrofia, lo que podría indicar la presencia de un derrame, como el líquido en este caso, lo que hace es que se asienta. Revisa el corazón. Examina los bordes del corazón, las márgenes de las siluetas deben ser nítidas. Observa si hay una radiopacidad, oscurece el borde del corazón, por ejemplo, en el caso de neumonía del lóbulo medio derecho y la lígula izquierda. También revisa los tejidos blandos externos para verificar si hay alguna anormalidad. Un corazón con un diafragma mayor a la mitad del diámetro torácico presenta un agrandamiento. Revisa los nódulos linfáticos, observa si hay un enfisema subcutáneo, densidad de aire debajo de la piel, otras lesiones. Revisa los campos pulmonares. Empieza revisando la simetría y buscando la presencia de algún área importante de radiolucidez o densidad anormal. Trata de entretener tus ojos para mirar a través del corazón y la parte superior del abdomen para que esta se pueda apreciar mejor. También debes examinar una parte posterior del pulmón. Hay que detectar la presencia de la vascularidad de cualquier masa o nódulo que se puede presentar en el campo pulmonar. Examina los campos pulmonares para identificar si existe alguna infiltración o broncograma, líquidos o aéreos, si los líquidos, la sangre, la mucosidad, los tumores, estos llenan los sacos aéreos. Los pulmones lucirán radiodensos, brillantes, con marcas intersticiales menos visibles. Observa los hilios, como están aquí presentados en la imagen. Observar los hilios. Busca nódulos y masas en los hilios de ambos pulmones en la vista frontal, como podrán ver en la imagen. La mayoría de las sombras iliares representan a las áreas pulmonares izquierdas y derecha. La arteria pulmonar izquierda siempre es más elevada que la derecha, lo que hace que el hilio izquierdo sea más elevado. Verifica la presencia de nódulos linfáticos calcificados en la región iliar, lo cual puede observarse a una infección de tuberculosis anterior. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.